Amén. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente entrar a su hogar y poder compartir una enseñanza más de la Biblia, de la palabra del Señor. Y quiero que nosotros consideremos lo que el Señor nos dice allí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 53 al versículo 58. Creo de que al leer esta escritura no necesitamos mucha interpretación. Creo que en la superficie podemos nosotros encontrar el mensaje de lo que en esta oportunidad el Señor nos quiere dar a conocer, y que veamos la oportunidad que nosotros tenemos de poder ser usados por Dios y exponernos a esa manifestación que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y dice ahí la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y vamos a detenernos ahí, porque la Biblia dice que Jesús llegó a su tierra, y esto es bien importante, ese detalle, que Jesús llegó a su tierra. Y fíjense algo paradójico que sucedió en la vida de Jesús estando en su tierra. Es más, cuando la Biblia habla que Él vino a su tierra, no solamente se está limitando a la tierra de donde Él era geográficamente, sino que esto refleja todo el ministerio en sí de Jesús. Porque el hecho de que Jesús, Dios, viniera a esta tierra, es su tierra. Y lo que aquí sucedió es lo que realmente sucedió durante 3 años y medio estando en esta tierra. Y fíjense que la Biblia dice que Jesús llegó a su tierra. ¿Y qué sucedió en su tierra? Dice ahí ya en el versículo más adelante, en el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense qué paradójico, que Jesús está viniendo a su tierra, y en el lugar donde era Él, ahí Él no hizo muchos milagros por la incredulidad que había en ellos. O sea, cuando en nuestro corazón entra la duda, cuando en nuestro corazón entran los prejuicios, cuando en nuestro corazón y en nuestra mente llegan los bloqueos mentales, el mover de Dios no es de una manera eficiente, como lo es cuando en nuestro corazón estamos abiertos al mover de Dios. Entonces esto es interesante, porque Jesús llega a su tierra, y el lugar en donde quizás Él tenía deseos de moverse y hacer milagros, hacer prodigios, ahí no hizo Él muchos prodigios. Y se ve ese bloqueo mental y esa duda que había en ellos. Y lo dice ahí en el versículo 55. Dice la Biblia, versículo 54, parte final: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de Él. Y el Señor Jesús mismo les dijo en el versículo 57: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces el Señor Jesús entra a su tierra, y dice la Biblia que Él ahí no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Ahora,
¿Cuál era la duda que ellos tenían? ¿Cuál era la duda que hizo que en ellos hubiese un bloqueo mental y no permitir que Dios, a través de Jesús, pudiera hacer muchos milagros en medio de ellos? Porque Jesús había llegado precisamente a su tierra a hacer milagros, a liberar vidas, que a través de su enseñanza poder encaminar a muchos por el sendero correcto, por el sendero que Dios había determinado. Pero cuando Él llega a su tierra, empezó a haber un bloqueo mental y empezaron a decir: pero si nosotros lo conocemos, si nosotros sabemos quién es Él. Y realmente ellos no sabían realmente quién era Jesús. ¿Por qué? Y este es un punto importante. Porque ellos lo estaban evaluando con el ojo natural y no estaban viendo con el ojo espiritual para poder discernir lo que realmente había adentro de la humanidad de Jesús. Y esto nos lleva, hermanos, a un punto bien importante, porque si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas y queremos que el mover de Dios bendiga nuestras vidas en nuestras iglesias, tenemos que nosotros creer en un milagro, y quizás el milagro más importante que nosotros podamos ver en la Biblia. Es más, dependiendo de este milagro que nosotros vamos a ver en esta oportunidad, van a depender los demás milagros en tu vida. Va a depender el mover de Dios en tu vida. Si al menos nosotros podemos creer este milagro que en esta oportunidad quiero compartirles, porque era lo que necesitaban estos que eran de la misma tierra de Jesús. Y esto lo vemos ahí en primera de Juan, allí en el libro de Juan, en el capítulo 1. Y quiero que vayamos ahí a Juan en el capítulo 1 y en el versículo 1. Y dice la Biblia, fíjense: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice, era Dios. El Verbo era Dios. Y esta palabra verbo hace referencia al rema de Dios. Hace referencia a la palabra revelada de Dios. Y dice que el verbo, la palabra, era Dios. Pero ¿qué sucedió con ese verbo? ¿Qué sucedió con ese rema? Y ese es el milagro quizás más importante de toda la Biblia. Y dice ahí en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Y ese verbo fue hecho carne es porque utilizó un cuerpo humano llamado Jesús. El verbo que era Dios, dice que se hizo carne, y esa palabra se hizo carne y habitó. Esa palabra en el original es y tabernaculizó en medio de nosotros. Y era precisamente lo que ellos tenían que haber creído. Esos de su tierra tenían que haber creído que a través de la vida de Jesús, Dios había tabernaculizado. Dios se había manifestado a través de la vida de Jesús. Y era lo que sus ojos no podían ver. Hoy nosotros, a través de la palabra revelada, podemos verlo, que el Señor Jesús fue el que albergó en su vida la misma vida de Dios. Lo que dice claramente Juan
versículo 14, y aquel verbo que era Dios fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Y ese es el milagro que nosotros tenemos que creer, que Jesús trajo la misma vida de Dios aquí a la tierra. Y por eso es que a través de la vida de Jesús se manifestaron los milagros. A través de la vida de Jesús, Dios liberó a muchas vidas. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que creer. Y es el milagro más importante, que Dios mismo pudiera tabernaculizar a través de un cuerpo llamado Jesús. Y es lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 5. Fíjense lo que dice Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 5. Dice desde el versículo 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, lo que aquí estaba hablando es que a Dios no le agradaron y no le agradaban los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Recordarán ustedes que en los días de Moisés Dios estableció el tabernáculo. Dios estableció el culto de cómo poder llegar a Dios. Y lo hacían a través de animales sacrificados. Pero dice que a Dios no le agradó eso, mas entonces preparó un cuerpo. Lo dice ahí Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Entonces Dios había preparado un cuerpo llamado Jesús. Y a través de ese cuerpo, el verbo se tabernaculizó. El verbo se hizo carne. Dios mismo habitando en medio de nosotros. Y por eso es que dice Juan: vimos su gloria en medio de nosotros. Por eso es que Juan veía que a través de la vida de Jesús se liberaban los demonios, se multiplicaban los panes. Él hacía que las tempestades se detuvieran. Y esa gloria, a través del cuerpo de Jesús, llega a su misma tierra. Y dice que ahí, por la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros. Ahora la pregunta es: ¿cuál era la incredulidad? La incredulidad era que ellos no podían creer que Dios mismo estaba habitando en la vida de Jesús. Ellos no podían concebir la idea. ¿Acaso nosotros no lo conocemos? ¿Acaso no sabemos quién es Él? Si Él es hijo de un carpintero. Pero lo que no sabían ellos era la revelación que el mismo Juan había tenido en Juan 1:14, que el verbo de Dios se había hecho carne en medio de nosotros. Y nosotros, dice, vimos su gloria. Por eso es que me llama la atención este versículo, que este capítulo que está más adelante en Juan. Y el Señor les pregunta: ¿por cuál de todas las buenas obras me apedreáis? Y ellos respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, que tú, siendo carne, que tú, siendo un humano, te haces Dios. Porque ellos tampoco creían, fíjense, ellos tampoco creían que el verbo Dios mismo se había hecho carne y que había habitado en un cuerpo llamado Jesús. Y que a través de ese cuerpo
Dios había manifestado su gloria. Dios utilizó un vehículo llamado Jesús. Dios utilizó un vehículo. ¿Cuál era ese vehículo? El cuerpo de Jesús. Y cuando ese cuerpo, y fíjense, cuando ese vehículo entra a la tierra de Jesús, ellos no podían creer que Dios, a través de Jesús, estuviera haciendo milagros. Y dice que por esa incredulidad, Jesús no hizo ahí muchos milagros. Y creo que hoy en día nosotros entendemos eso. Hoy en día nosotros comprendemos eso. Y creo de que fue la primera revelación que el apóstol Pablo recibió cuando se convirtió. Porque esto es bien importante, que nosotros podamos también recibir esta primera revelación de que ¿quién es ahora el cuerpo de Jesús? ¿Cuál es ahora el cuerpo? Porque ciertamente Jesús murió, resucitó y se fue al cielo. Pero Efesios dice ahí, y quiero que me acompañen al libro de Efesios en el capítulo 1. Porque Efesios nos dice ahora quién es el cuerpo de Jesús. Y en Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 22. Y dice, sometió todas las cosas, hablando de Jesús, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Pablo que la iglesia ahora es su cuerpo. ¿Cuál es ahora el cuerpo de Jesús? Es la iglesia, es el cuerpo de Jesús. Ahora Dios desea manifestar su gloria a través de otro cuerpo. Y ese cuerpo es Jesús, es la iglesia misma. Y creo que esta revelación la comprendió Pablo precisamente el mismo día en que él fue convertido y alcanzado por Dios. Porque el comprender Pablo esta verdad iba a ser importante en el resto de su ministerio. Y eso lo deja ver claro ahí en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y que el Señor pueda darnos a nosotros esta revelación y comprender, para que en nuestras vidas podamos ver milagros y no pongamos bloqueos mentales. Porque empezamos a decir, ¿cómo me va a bendecir a mí esa persona? ¿Cómo esta persona va a orar por mí? ¿Cómo esta persona Dios la va a usar para hacer milagros? ¿Cómo Dios va a usar a esa persona para darme una palabra? Si yo lo conozco, si yo sé quién es. Pero muchas veces no vemos con los ojos del Espíritu que es el mismo Cristo el que se quiere mover a través de ese cuerpo. Y nosotros también tenemos que creer que a través de esta vida, a través de este cuerpo, a través de este tabernáculo, el Señor quiere manifestarse. Y por eso es que tenemos la gran oportunidad de parte de Dios de que nuestra vida sea el tabernáculo por donde Dios va a moverse. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo llegó a comprender que en su vida, en su humanidad, ya no estaba viviendo él, sino que ahora el que estaba viviendo era Cristo. Y que era Cristo el que ahora decidía por Pablo. Y dice la Biblia, esta verdad la comprendió Pablo desde el libro de Hechos, en el versículo 9 y en el
versículo 4, y es la conversión de Pablo. Y dice que Pablo, en versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo pudo haberle dicho: Señor, pero yo no te estoy siguiendo a ti. Yo estoy siguiendo a la iglesia. Sí, Pablo, es que siguiendo a la iglesia, estás siguiendo el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y Pablo estaba siguiendo no en sí a la iglesia. Pablo estaba siguiendo el cuerpo de Jesús. Porque ahora el cuerpo de Jesús era la iglesia. Y hoy en día no se están sucediendo milagros en muchos lugares, porque otra vez están dudando del cuerpo de Jesús. Están dudando de que Dios puede moverse a través de un cuerpo, a través de una vida. Y empezamos a poner bloqueos mentales y decimos: pero si yo a esto los conozco. Son personas que han caminado por años con nosotros. Es más, quizás tienen cosas aún, o tenían cosas en sus vidas que hace que muchas personas, por eso dice que no hay honra de un profeta, no hay honra en su propia tierra, porque ya los conocemos. Pero quizás la persona que está en tu iglesia, a la par donde tú te sientas, esa vida tiene el poder de Dios, la manifestación de Dios para bendecirte a ti. Porque hoy el cuerpo de Jesús es la iglesia. Y dice que Él sometió todas las cosas a la iglesia. Por eso dice Pablo ahí, hermanos, en el libro de Corintios. Quiero que vayamos ahí a Corintios en el capítulo 12. En Corintios capítulo 12, Pablo hace referencia al cuerpo. Primera de Corintios 12, en el versículo 18. Y dice la Biblia ahí en versículo 18. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mas ahora Dios, dice, colocó a cada uno como Él quiso dentro del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. Y Él puso ahí a cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo como Él quiso. Quiere decir que la mano no pidió ser la mano, ni el pie pidió ser el pie. Un hermano no pidió ser profeta. Un hermano no pidió ser maestro. Un hermano no pidió ser evangelista. Un hermano no pidió ser una persona que profetizaba o que liberaba, sino que Dios lo puso ahí en el cuerpo, en la iglesia, para bendecir el cuerpo. Y dice la Biblia ahí en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia. Fíjense, en el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 18 lo llama cuerpo, pero en el versículo 28 ya no lo llama cuerpo, sino que lo llama iglesia. Porque para Dios es el mismo concepto: cuerpo que iglesia, iglesia que cuerpo, es el mismo. Y en el versículo 18 Él está diciendo: miren,
Yo puse los miembros dentro de ese cuerpo como yo quise. Es una decisión de Dios, es un llamado de Dios. Pero ya en el versículo 28, Él ya describe qué son esas partes. Ya describe qué es una mano, ya describe qué es un pie, ya describe qué es una boca, no como boca en sí, sino ya los ministerios. Versículo 28. Y a unos puso en la iglesia o en su cuerpo, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces el Señor Jesús puso a unos profetas, apóstoles, los que hacen milagros dentro de su cuerpo. Pero muchas veces nosotros no somos bendecidos por los profetas, no somos bendecidos por los maestros, no somos bendecidos por los que liberan, por los que sanan. Y están dentro de la iglesia y están dentro del cuerpo, porque tenemos un bloqueo mental, el mismo bloqueo mental que había en la tierra de Jesús. Porque empezamos a dudar, pero si yo a este lo conozco, pero si yo a este lo he visto, han caminado con nosotros. Sí, pero ahora tienen algo diferente. Ahora tienen la vida de Dios en sus vidas. Ya no son personas comunes y corrientes. Ahora tienen un tesoro. Ahora tienen una riqueza espiritual en su vida, en su humanidad. Y es esa riqueza espiritual que el Señor quiere poner en tu vida también, porque tú eres parte de ese cuerpo, tú eres parte de su iglesia. Y así como el Señor está usando a unos para profetas, a otros para maestros, a otro para el don de sanidad, el don de lenguas, el don de servicio, también te quiere usar a ti. Pero el punto es que empezamos a dudar también nosotros, como estos que estaban en la tierra de Jesús, que empezamos a dudar, ¿será posible que Dios me pueda usar a mí? ¿Será posible que dentro de mi vida, dentro de mi humanidad, yo pueda manifestar la vida de Dios y llegar a ser el cuerpo de Jesús en la tierra? Y nosotros mismos empezamos a bloquearnos. Nosotros mismos empezamos a dudar, y eso no deja que el mover de Dios se manifieste a través de nuestra vida, a través de nuestros corazones. El Señor en Hebreos capítulo 10 y en el versículo dice que Él está preparando un cuerpo, y tú eres parte de ese cuerpo. Eres el estuche, eres el depósito por donde Dios va a colocar la vida de su Hijo, la vida de Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo agarró el cuerpo de Pablo y sacó a Pablo, el Saulo que había dentro de él. Ese hombre viejo salió y ahora se está manifestando Cristo. Y eso lo vemos ahí quiero que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 7. Porque Pablo dice en el versículo, Romanos capítulo 7, en el versículo 17. Fíjense, ahí vemos esa lucha por quién va a conquistar esta casa. ¿Quién va a conquistar esta casa? Porque hay una lucha entre Cristo y los espíritus inmundos que quieren controlar esta casa.
Y lo dice claro antes de ir ahí a Romanos. Quiero que me acompañen ahí a Lucas, hermanos, porque esto lo hace bien claro ahí Lucas en este capítulo. Y quiero que lo vayamos ahí en Lucas capítulo 11 y en el versículo 24. Fíjense esto, para más los demonios tienen una revelación de lo que estamos hablando y muchas veces nosotros no. Dice ahí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea, aquí hay un espíritu que estaba posicionado en el hombre, en el cuerpo del hombre. Y dice que cuando ese espíritu inmundo sale del hombre porque fue liberado, dice que anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjense, el espíritu inmundo está llamando su casa la misma vida del hombre. Cuando el Señor Jesús dice, y Dios dice en Corintios que nosotros somos el cuerpo de Jesús. Pero estos demonios dicen, no, el cuerpo de ellos es mi casa. Entonces hay una lucha entre los espíritus inmundos que quieren posicionar esta casa, este cuerpo. Pero también está el Espíritu de Cristo que quiere posicionarse en este cuerpo. Entonces tú vas a decidir si tu vida es el albergue de demonios o si tu vida es el albergue de Cristo en tu vida. Porque cuando el espíritu inmundo sale, dice, volveré aquí a mi casa. Y dice que cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él y entrados moran, tabernaculizan allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque ahora en ese cuerpo ya no solo está habitando un demonio, sino que hay 8 demonios. Porque él va y trae 7 más. Y con él son 8. Y se posiciona en ese cuerpo. Ahora imagínense qué puede llegar a ser un cuerpo controlado por demonios, hermanos. Y por eso es que vemos escenas catastróficas y vemos escenas espantosas en donde vidas cometen hechos criminales y hechos vergonzosos. Porque no son ellos, sino que son demonios a través de su cuerpo. Pero Cristo quiere posicionarte, Cristo quiere posicionarse en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Ahora imagínense lo que puede hacer Cristo posicionado en nuestro cuerpo. Si dice la Biblia que la misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era la sombra de Cristo que habitaba en la vida de Pedro. Y esta sombra, ¿quieres tú la sombra de Cristo? En el Salmo 91 hay una clave para que tú tengas la sombra de Cristo. Y miren ahí en el Salmo 91, en el versículo 1, dice la Biblia, Salmo 91 y versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en el lugar íntimo es la palabra ahí en el original. Fíjense, el que habita en el lugar secreto, él morará bajo la sombra. Y era esta sombra la que sanaba y liberaba en la vida de Pedro. Porque la sombra del Omnipotente vivía adentro de Pedro. Y cuando esa sombra se manifestaba, dice que la misma vida fluía en la vida de Pedro. Pero no era la sombra de Pedro, era la sombra del Omnipotente que reposaba en la vida de Pedro.
Ahora, ¿dónde adquirió Pedro esa sombra? La adquirió en el lugar secreto, en el lugar íntimo. Nosotros decidimos si queremos tener la sombra de Cristo o queremos tener la sombra de demonios en nuestra propia vida. Porque los demonios dicen, voy a ir aquí a mi casa, y llaman la vida del hombre su casa. Y es una lucha. Y es lo que Pablo dice ahí en Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Lo que yo hago no entiendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque adentro hay seres que están controlando la vida de las personas. Y yo no quiero hacer aquello, pero lo termino haciendo. Y dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero el hombre está siendo esclavo de esos demonios y de esos espíritus que nos llevan a cometer cosas que yo no quiero hacer, pero que al final las termino haciendo. Y Pablo sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado, esos espíritus que tienen controlado al hombre en su interior. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo. Recuérdense lo que decía primera de Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Aquí en Pablo dice que el pecado se hizo carne. Y esa es la batalla. Que no sea el pecado lo que se haga carne en nosotros, sino que sea la vida de Cristo la que se haga carne, la que habite en este tabernáculo. Que no sea el pecado el que tabernaculice en nosotros, sino que sea la vida de Cristo la que se haga carne. Y Pablo sigue hablando acerca de este misterio. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya lo que hago yo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. No soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pero también podemos decir así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que Cristo lo hace en mí. Y es lo que dijo Pablo más adelante, porque esto fue al inicio del ministerio de Pablo. Pero cuando Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, fue muy, muy adelante. Porque Pablo le permitió a Cristo que habitara dentro de su propia vida. Y ese es el milagro más grande que vas a encontrar en la Biblia. Que Dios, siendo Dios, habitó en un cuerpo llamado Jesús. Y habitó durante 3 años y medio. Y Jesús decía, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí es el que habla. Y ese es el milagro al cual nosotros debemos de apuntar. Cristo en mi vida es la esperanza de gloria. Y poder decir un día, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo viva en ti, y cuando Cristo viva en mí, y cuando Cristo viva en el cuerpo, en la iglesia, imagínense los milagros y las manifestaciones que van a darse. Si la sombra de Pedro sanaba, no era nada.
porque Cristo quiere hacer más cosas. Pero el punto está, ¿vamos a creer ese mensaje? ¿O vamos a dudar en nuestro corazón como los que dudaron de Jesús en su misma tierra? ¿Y este qué me va a enseñar? ¿Y este qué? Si nosotros lo conocemos. Pero hay algo diferente, la misma vida de Cristo fluyendo en su vida y en su corazón. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. Imagínense, el mismo Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo y dice que se transfiguró enfrente de ellos. O sea, salió lo que había adentro de Jesús. Cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, lo que se vio fue lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, Dios mismo, habitó en la carne de Jesús, en el cuerpo, en el mismo cuerpo. Entonces lo que Jesús hizo nada más fue transfigurarse, fue transparentarse. Y es lo que el Señor quiere. Si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de ser transparentes o de transfigurarnos, ¿qué va a encontrar la gente? ¿Será que si nos transfiguramos, la gente va a encontrar aquellos 8 demonios que dicen, voy a ir aquí a mi casa y voy a entrar? Y hoy nosotros nos transfiguramos, porque es lo que pasa. Cuando vemos que una persona explota y saca y dice, se manifestó, se transfiguró lo que realmente había en su vida. Pero qué precioso es que en nuestra vida haya una transfiguración, que nos transparentemos y que lo que salga sea la misma vida de Cristo en nuestra vida. Ese es un milagro. Por eso les decía al principio, este es el milagro más importante que hay en toda la Biblia. Que Dios agarró un cuerpo llamado Jesús y tabernaculizó ahí adentro. Y por 3 años y medio caminó adentro de ese cuerpo. Y hoy el milagro está para nosotros. La gloria de Dios quiere manifestarse a través de un cuerpo llamado la iglesia y poder caminar manifestando la gloria de Dios en esta tierra. Y cuando eso suceda va a ser fácil hacer milagros. Cuando eso suceda va a ser fácil sanidades. Cuando eso suceda va a ser fácil liberar. Cuando eso suceda va a ser fácil calmar las tempestades. Cuando eso suceda va a ser fácil amar al prójimo. Cuando eso suceda va a ser fácil perdonar. Cuando eso suceda va a ser fácil humillarnos. Cuando eso suceda va a ser fácil porque será Cristo adentro de nosotros. Ese es el milagro. Imagínense qué humildad la de Dios, querer habitar adentro de nosotros. Qué humildad la de Dios, poder utilizar el cuerpo, la iglesia, para manifestar su poder a través de las profecías, a través de una palabra profética, a través de una palabra de ciencia, a través de una palabra de sanidad, a través de una visión. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero la pregunta es, ¿será que otra vez vamos a dudar y a ser incrédulos y decir, pero a este lo conocemos? Y dice, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Será que no van a haber muchos milagros en tu vida por los bloqueos mentales que muchas veces tenemos? Dios hoy en día se está moviendo a través de un cuerpo llamado la iglesia. Es la que es llamada a manifestar la gloria de Dios.
Por eso dice Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 6 al 8, que nosotros somos la iglesia, su cuerpo, somos para la alabanza de su nombre. Él quiere agarrar la iglesia y que la iglesia pueda ser el instrumento por el cual el mundo pueda alabar a Dios. Que Dios les bendiga en esta oportunidad y que ustedes sigan escudriñando este misterio, que puedan seguir escudriñando esta verdad, porque el milagro más sorprendente que hay en la Biblia es el hecho de que el Verbo, Dios mismo, habitara en medio de nosotros a través de un cuerpo llamado Jesús. Y que hoy Él quiere repetir ese milagro de habitar a través de un cuerpo llamado la iglesia y hacer muchos milagros. La sombra del Omnipotente está disponible para nosotros y yo quiero vivir bajo esa sombra. Y es importante, como dice el Salmo 91, el que habita en el lugar secreto, el que permanece en una vida de oración, va a hacer que la sombra del Omnipotente entre en su vida. Imagínense, Pedro con esa sombra sanaba a los enfermos. ¿Y qué otras cosas más hizo Pedro? Muchas. Pero no era Pedro, era la sombra del Omnipotente que reposaba en su propia vida. Que Dios les bendiga y que el Señor siga dándoles más luz y más revelación sobre esta verdad. Los teléfonos están disponibles, con mucho gusto podemos nosotros seguir hablando con ustedes acerca de estos temas maravillosos que serán un beneficio para la iglesia de hoy en día. Que Dios les bendiga.